Pasamos a la parte central del culto, que es la proclamación de la palabra. Y vamos a la lectio divina. En el libro de Jeremías vamos a leer del versículo 6 del capítulo 3 al versículo 4 del capítulo 4. Jeremías 3:6 al 4:4. Lo vamos a hacer como acostumbramos, alternadamente, y nos leemos el último versículo unidos. Y dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que has hecho el rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar aquella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se harán otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos de nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios,
nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Y juraréis y vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga con fuego, y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a responder a esta lectura con el himno 103 del Calvario en la cumbre. De la quinta parte del himnario, Jesucristo, su pasión y muerte, compuesta, letra y música por Geo Bernardo. recibamos a quien trae la palabra, nuestro pastor Misael. Les invito, hermanos, a buscar el Evangelio de Marcos,
aunado a lo que ya hemos leído, el profeta Jeremías. 2 versículos vamos a leer solamente. Vamos a añadirle uno, vamos a leer 3. Capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 4 primero, que se refiere a Juan el Bautista. Y después los versículos 14 y 15 que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, a su ministerio. Vamos a leer primero el versículo 4 referente a Juan. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículos 14 y 15. Después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre, hemos leído tu palabra y hemos estado, Señor, enfatizando la centralidad de esta tu palabra en este tiempo de adoración. Por ello, Señor, te rogamos que ahora no solamente quedemos en la lectura, sino también, Señor, danos entendimiento, para que no seamos como aquel hombre a quien acompañó en un momento Felipe, y la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: si no hay quien me explique, ¿cómo he de entender? Señor, danos esa capacidad para explicar tu palabra, y a los que escuchamos para entender lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Danos pues esa gracia, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Estamos preparándonos para la celebración de los acontecimientos de la cruz, la culminación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A este tiempo de preparación le conocemos como la época de la Cuaresma o el tiempo de la Cuaresma, que ciertamente tiene una larga trayectoria y hay cristianos que no la celebran en razón de todas las supersticiones que se han venido sumando a través de los siglos, llegando a ser una celebración completamente distinta a lo que debiera ser. Y nuestro país es un ejemplo de eso. Las tradiciones con respecto a estas celebraciones y otras, en un país que se dice cristiano, se evidencian rápidamente en las tradiciones. En todo lugar ha habido estas expresiones que ya tienen de largo tiempo celebrándose, como es el privarse de comer carne, y otros ejercicios como el ayuno, como la penitencia, que les son característicos a esta época. Sin embargo, con todo y eso, nuestro país sigue siendo uno de los países con mayores problemas de justicia, con índices altos de criminalidad, con un récord de corrupción, uno de los países que ocupa un lugar no envidiable en la lista de los países más corruptos. Y todo eso, aun cuando nuestro país celebra, o se dice primero ser cristiano, y segundo, tener esta celebración de los acontecimientos de la redención en Cristo Jesús. Algo evidentemente no está bien. Pero nosotros debemos, como lo hemos estado haciendo, hermanos, y este es el tercer domingo de la Cuaresma,
nosotros debemos celebrar, no siguiendo las tradiciones por las tradiciones mismas, y tampoco significa que observamos todos estos ritos que se suelen celebrar, sino que en fundamento de la Escritura aprendamos a mirar el significado de esta época. Ciertamente no hay un mandato escritural. Alguien preguntaría, bueno, ¿y dónde dicen las Escrituras? Ciertamente no vamos a encontrar un pasaje en las Escrituras que mande o que ordene esta celebración. Pero el pueblo cristiano, a lo largo de la historia, se ha centrado para celebrar los grandes actos salvíficos de nuestro Señor. Y esos actos conforman las celebraciones de nuestro año litúrgico. Entonces debemos centrarnos en eso, las grandes obras de nuestro Dios para redención. Y los eventos de la cruz son la culminación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender bien y dimensionar correctamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos estado considerando algunos temas muy importantes que la palabra de Dios nos enseña. Comenzamos en el primer domingo de Cuaresma hablando del gran amor de Dios manifestado precisamente en la salvación en Cristo Jesús. Para dimensionar ese amor también hemos mencionado lo que es el pecado y la miseria como resultado de ese alejamiento de Dios. Y mirando lo que hemos leído, hermanos, en Jeremías capítulo 3 y el inicio del capítulo 4, miramos esa gravedad de la corrupción que hay en el ser humano. La humanidad sufre tremendas cosas el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino ha sido a través de su historia. Tenemos guerras, tenemos violencia, tenemos hambrunas, tenemos injusticias de todo tipo en el mundo. El mayor enemigo del hombre es el hombre mismo. Todas estas cosas que producen una vida desventurada no son sino la consecuencia de nuestro alejamiento de Dios, pues quisimos buscar nuestra bienaventuranza lejos de Dios y no en Dios nuestro Creador. Así consideramos el domingo pasado esa rebeldía de nuestros primeros padres y nosotros con ellos, y consideramos las consecuencias de ese alejarnos de Dios, consecuencias que vivimos y cosechamos todos los días. Alejarnos de Dios, enfatizamos tres cosas. Alejarnos de Dios nos condujo a un cambio, primero, en nuestra concepción de Dios. Segundo, un cambio en nuestra concepción de nosotros mismos. Y tercero, un cambio en la concepción del mundo. El apóstol Pablo en Romanos 1 menciona estas cosas. Cuando nos alejamos de Dios y de su palabra, que es la verdad, entonces cambiamos la gloria de Dios, dice el apóstol, y la tornamos en idolatría, porque tomamos de cualquier parte de la creación a cualquier criatura y adoramos a la criatura antes del Creador. Esa es idolatría. Adorar a la criatura en lugar de al Creador. El hombre mostró ese cambio que hubo en su concepción de Dios y se postró ante la obra de sus manos, ante imágenes, ante pinturas, manifestando su ceguera espiritual. Pero también cambió la concepción de sí mismo. El apóstol Pablo dice que como consecuencia de la caída, el hombre perdió
el verdadero conocimiento de sí mismo. Y lo primero que se manifestó fue en la sexualidad. Porque Pablo dice que se corrompieron a tal punto que hombres se echaron con hombres y mujeres con mujeres. Esa es una pérdida de nuestra visión de nosotros mismos como imagen de Dios. Y obviamente tiene otros efectos. Hubo una pérdida de nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos. Una pérdida del propósito de nuestra existencia. No sabemos para qué existimos. Una pérdida de nuestro valor. El ser humano ha perdido su valorización. El hombre ha experimentado, por lo tanto, como consecuencia de esa rebeldía, vacío existencial. Ha experimentado la distorsión de su vida. No voy a repetir todo lo que dijimos la semana pasada, simplemente quiero recapitular. En tercer lugar, nuestro alejamiento de Dios hizo que cambiáramos nuestra concepción del mundo en el cual vivimos. Y el pecado, por lo tanto, ha conducido al hombre a hacer un uso o un mal uso de los bienes de la creación, que se ha tornado, por ejemplo, en explotación de los recursos de la creación. El hombre ha traído contaminación, etc. Todo esto se expresa finalmente en una cultura, en una forma de costumbres, tradiciones, hábitos, un estilo de vida que expresa su apartarse de Dios. La cultura desarrollada por hombres apóstatas es una cultura apóstata. Está constituida por toda serie de costumbres, de hábitos que contravienen los principios de la verdad, los principios de la palabra de Dios. Es una cultura que diríamos está más en conformidad con las tinieblas que con la luz admirable del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, que cuando el Señor vino a redimirnos, Él nos dio vida a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nosotros formamos parte de esa cultura alejada de Dios por hombres apóstatas que olvidaron al Dios verdadero, que cambiaron la percepción de sí mismos y que pervirtieron todo lo bueno que Dios hizo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y aunque nosotros vivimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora escuchamos la predicación de Juan el Bautista, pregonando a su generación y preparando el camino del Señor con esta predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, también dice el versículo 14 que leímos de Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El tercer tema que veremos, hermanos, y con este domingo los siguientes dos, es el tema de la vida cristiana. Porque nosotros como cristianos, y celebrando estos eventos magníficos de la obra de Dios en Cristo Jesús para redención del cosmos, hemos de saber lo que significa ser cristiano. Hemos de aprender a vivir cristianamente. No a ser cristianos de oídas, sino
en hechos. Y eso significa que pongamos atención en estas palabras. Dijo el Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido. La historia ha llegado a su final. El advenimiento del Señor Jesucristo tiene un carácter escatológico. El Señor anunció su redención desde el mismo inicio de la historia nuestra, cuando nuestros padres pecaron. Cuando vemos en el capítulo 3 de Génesis, el Señor anunció que Él mismo traería la redención en el capítulo 3. ¿Cuándo sucedería esto? Ni Abraham lo sabía, ni ninguno de nuestros padres en el Antiguo Testamento lo sabía, porque eso estaba en la sola potestad de Dios. Pero ahora, en esa obra redentora de nuestro Señor, el tiempo se ha cumplido. Ha llegado el tiempo de la redención anunciada en el Antiguo Testamento. Ahora, en este tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Está anunciando que el reino de Dios está presente, porque está presente en el Rey que es nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no es una cuestión futura, hermanos. Algunos cristianos están mirando al milenio ya muy lejos de nosotros. El Señor Jesucristo dice: no, el reino de Dios está aquí. Se ha acercado, y se ha acercado en Cristo Jesús. Porque señala su autoridad, su señorío. Y el hombre entonces se encuentra ahora cara a cara delante del Rey, delante de su señorío, delante de aquel que tiene autoridad en los cielos y autoridad en la tierra. Y confrontando a la criatura rebelde le dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así pues miramos que el arrepentimiento es una demanda del reino de Dios. El Señor Jesucristo no predicaba como muchos predicadores hoy. Cristo te ama, ¿no? Predican muy romántico. El Señor Jesucristo predicaba con autoridad. Y con autoridad decía a los hombres: arrepiéntanse. Esa es una demanda del Rey. O si no, estás perdido. El Señor Jesucristo confrontaba entonces a su generación cuando Él vivió en la tierra y exige en el hombre ese arrepentimiento. Pero ¿qué significa ese arrepentimiento? Es lo que vamos a enfatizar, hermanos, el día de hoy. Ese arrepentimiento que exige el reino de Dios. Y el arrepentimiento, hermanos, así como el hombre en el Edén, haciendo caso a la voz de la serpiente, le dio la espalda a Dios, cambió de dirección su corazón y su andar fue cada vez más lejos de Dios. El arrepentimiento es el regresar a Dios. Es cambiar de dirección para regresar a Dios. El llamamiento entonces, la demanda del reino de Dios es que volvamos a nuestro Creador, que también se revela en Jesucristo como nuestro Salvador. Primero entonces, veamos el significado del término mismo arrepentimiento. Como ya lo hemos señalado, en el Evangelio de Marcos, Juan, en el versículo 4, bautizaba en el desierto, dice, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ya hemos visto el versículo 15 también. Tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo y después los apóstoles
llaman a los oyentes al arrepentimiento. Lo mismo vemos en el profeta que hemos leído antes, en Jeremías. En Jeremías capítulo 3, por ejemplo, tenemos ahí, en el versículo 12, Dios le dice a Jeremías: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Porque no es una invitación atenta, no es una sugerencia, es una demanda, es una exigencia. El versículo 13 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. El versículo 14 dice, que es la misma palabra que está en el versículo 12 en hebreo, aunque en nuestro español está un poquito diferente. El versículo 14 dice: convertíos. Pero es la misma idea del versículo 12. Vuélvete, regresa, dice el Señor. El versículo 22 dice el profeta: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. En el capítulo 4, versículo 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Esa es la predicación de Juan, de nuestro Señor Jesucristo, de volvernos a Dios. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos entonces la misma idea. El arrepentimiento es de carácter religioso y significa un cambio de dirección en el centro de nuestra existencia, es decir, en nuestro corazón. Calvino escribe en La Institución, y eso lo pueden leer con detenimiento más adelante, está en su boletín. Calvino dice: la palabra que los hebreos emplean para designar el arrepentimiento significa conversión o vuelta, y los griegos indican un cambio de mentalidad y de intención. Yo les preguntaría, hermanos, cuando ustedes han usado la palabra arrepentimiento, cuando ustedes dicen yo me arrepentí, ¿de qué se arrepintieron? ¿Por qué se arrepintieron? A veces eso es muy sentimental, pero la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento implica que uno tiene que conocer para arrepentirse, porque ese cambio se da solo después de pensar, de reflexionar, de meditar, de deliberar. Es un cambio en el centro de nuestra existencia, y ese cambio se da solo a través de esa renovación de nuestro interior por escuchar la palabra de Dios, que es la verdad. Hemos hablado antes de la parábola del hijo pródigo que nos narra el Evangelio de Lucas. Ese joven experimentó un cambio de dirección. Cuando pidió su herencia, no pidió su herencia para vivir junto a su padre. Él quería y lo hizo. Se alejó de su padre, dejó la casa de su padre, abandonó a su padre y se fue. Se fue lejos. Cuando estaba, ¿se acuerdan cuando estaba ya con los cerdos? Cuando no tenía ni un centavo, cuando no tenía ni siquiera una migaja de pan para llevarse a la boca. Entonces recapacitó. ¿Qué dice ese joven estando ahí con los cerdos y se le antojaban las algarrobas? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No. En la casa de mi padre
los siervos de la casa de mi padre viven mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces dijo, voy a ir pues a la casa de mi padre, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre, Padre, ¿qué dijo? He pecado. Ya no soy digno, sino que vengo a que por lo menos me des un lugar aquí como uno de tus siervos. ¿Qué lo hizo regresar? Esa reflexión. Hubo un cambio en su interior, en su corazón, una renovación en su pensar. Ese hijo no llegó y se entró como si nada. Ese hijo no llegó y comenzó a reclamar, a ver, sirvientes, tráiganme de comer porque tengo hambre. ¿No? Cuando salió de casa, se fue un hombre, un joven rebelde, un joven impetuoso, orgulloso. Pero cuando tocó la puerta por segunda vez, regresó un hombre cambiado. Tocó con humildad, se refirió a su padre con humildad. Algo cambió en él. Se arrepintió. El diccionario de teología de Harrison dice también respecto de la palabra que se traduce en español como arrepentimiento, que es la palabra metanoia en griego, dice, esta palabra denota ese cambio interior de mente, de afectos, de convicciones y de entrega, que está arraigado en el temor de Dios y el pesar por las ofensas cometidas en su contra, el cual, cuando es acompañado por la fe en Jesucristo, resulta en un cambio exterior del pecado hacia Dios, debe ser del pecador hacia Dios, y de su servicio en toda la vida. Pero el arrepentimiento comienza como un cambio de dirección. ¿Qué es lo que leemos en pasajes paralelos a estos que hemos leído? Romanos 12:2. ¿Alguien sabe de memoria ese versículo 2 del capítulo 12? Renovamos el entendimiento para que entendáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo. Antes, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el pasaje paralelo es de este, es Efesios 4:23. ¿Qué dice? Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Una vez estaba en un hospital pequeño, tuvimos que llevar a uno de nuestros hijos porque se sentía mal, me parece, y había un hombre a un lado quejándose de un dolor tremendo. Estaba en una situación difícil. Y entre otras cosas decía, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Por las conversaciones que había ahí entre las personas, es que había bebido demasiado y estaba en una situación de lo que llaman la resaca, pero le había pegado muy duro. A veces pensamos que ese es arrepentimiento. Realmente hubo un cambio de pensamiento. ¿Qué significaría un cambio de pensamiento para esta persona? Que hubiera entendido que aquello que había hecho no era bueno y que entonces hubiera dejado de beber. Pero aunque yo no lo conozco, seguro estoy que nunca lo dejó, ¿no?
porque seguramente se le pasó eso, y el próximo fin de semana, con los amigos, estaría en la misma condición. Nosotros mismos hemos quizá hecho eso muchas veces. Hacemos algo y decimos ya no lo voy a hacer, y otra vez, como aquel que dijo, tropecé otra vez y con la misma piedra, ¿no? Porque no hay un cambio real, no hay un cambio verdadero, no hay un cambio profundo. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de orientación en nuestra vida, que es volvernos a Dios. Y ese cambio se da en nuestro corazón, se da en nuestra mente, se da por la convicción que nos da la palabra de Dios. Un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Permítame. Versículos 2. 5 y 6. Después de que el Señor habló con Job, todo el capítulo 38, 39, 40, 41, Job expresa esto, después de haber escuchado a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, pero quiero hacer énfasis en conozco. Job no dice, yo siento. Job dice, yo conozco. Porque ha escuchado a Dios, porque la revelación de Dios ha traído conocimiento. Entonces Job dice, yo conozco. Ahora, ¿qué se deriva de ese conocimiento? Versículo 5. Miren lo que expresa Job. De oídas te había oído, pero ahora, lo que es decir, Señor, ahora te conozco. Y ese conocimiento de Dios que trae, versículo 6. Arrepentimiento. El que no ha conocido a Dios no ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento se deriva del conocimiento de Dios y de su voluntad, de la verdad de Dios. Job dice, Señor, ya, ahora sí ya entendí. Ya me cayó el 20. Ahora sí me arrepiento. Hay un cambio significativo en Job y por supuesto en todos aquellos que en la gracia de Dios han encontrado ese arrepentimiento. Eso es entonces lo que significa el término arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego. En segundo lugar, y por lo tanto, el arrepentimiento es un cambio en nuestra cosmovisión. El arrepentimiento significa un cambio en nuestra cosmovisión. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. El principio es este. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo se da eso? ¿Cómo es que una persona puede invocar el nombre del Señor y ser salvo? Los siguientes versículos nos dicen. Para que alguien invoque el nombre del Señor, primero necesita ¿qué? Conocer. Bueno, aquí el apóstol Pablo va en este orden. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo que el apóstol está diciendo,
y que acabamos de decir. No hay verdadero arrepentimiento sin un verdadero conocimiento de la verdad de Dios. Pablo entonces está diciendo, la iglesia debe enviar misioneros para que la gente escuche y la gente escuchando invoque el nombre del Señor y sea salvo. Ese arrepentimiento que implica el conocimiento de la verdad se refleja en un cambio de dirección entonces, porque en Cristo recuperamos el concepto correcto de quién es Dios. Por eso los cristianos dejan de arrodillarse ante los ídolos, ante las imágenes, porque recuperan en Cristo el conocimiento del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y solamente invocan a Él. Segundo, significa la correcta percepción de nosotros mismos. Que para empezar, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo nos dice la Escritura que debemos entendernos? Como imagen de Dios. De ahí la dignidad del ser humano. En el primer siglo, hermanos, cuando el cristianismo irrumpió en el mundo, la práctica de la esclavitud era común. Pero ¿cómo trataban los amos a los esclavos en el mundo gentil en aquel entonces? El esclavo no tenía dignidad, lo trataban peor que un animal. Era una cosa, era una propiedad de su amo. Y si el amo incluso lo quería matar o se enojó de repente y lo mató, ¿quién le iba a decir algo? ¿Qué es lo que hizo el cristianismo en eso? Instruido por la verdad de Dios, entendió el valor del ser humano. Cualquier ser humano es digno de respeto, de honor. Y miren la carta a Filemón. ¿Con qué palabras le escribe Pablo a Filemón? Cuyo esclavo había huido y que encontró en su huida al apóstol Pablo, y Pablo le dice a Filemón, recibe a Onésimo. ¿Cómo debes recibirlo? Miren, la carta es muy sencilla, muy pequeña. ¿Y con qué palabras el apóstol Pablo se refiere? Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Qué cambio en esta valoración del ser humano? Y ya no digamos el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad grecorromana. ¿Qué hizo el cristianismo? El cristianismo volvió a la mujer a la dignidad que merece. ¿Por qué los cristianos hicieron esto? Solo como ejemplo, hermanos. Porque el pensar de los cristianos cambió, porque se arrepintieron, porque conocieron la verdad y su concepto de todas las cosas cambió. Hay quienes también dicen que al momento de pagar los impuestos, los cristianos eran los primeros en cumplir con ese deber que tenían ante el Estado. ¿Quiénes eran los morosos? Los paganos. Eso, entre otras muchas cosas, hermanos. ¿Qué es lo que cambió? El corazón, en un arrepentimiento verdadero, en un cambio de su percepción de Dios, de sí mismos y de todo el orden de la creación.
Los cristianos también le dieron el correcto uso a la creación. Los cristianos ya no buscaban ser ricos como un fin en sí mismos, sino ser administradores del mundo de Dios. El arrepentimiento pues fue eso, y debe ser eso. No solamente decir, Señor, me arrepiento de haber dicho las groserías que dije ayer. Señor, me arrepiento de haber tomado los 5 pesos que no eran míos. Señor, me arrepiento de haber faltado al respeto a esta persona o aquella. El arrepentimiento, dice Calvino, debe acompañar a la vida cristiana. Porque la vida cristiana es un constante arrepentimiento. Es una constante renovación de nuestra mente para restaurar nuestra visión conforme a las Escrituras. Que tengamos una cosmovisión escritural. Muchos de nosotros venimos del mundo y aprendimos a pensar como el mundo. ¿Dónde aprendimos las teorías económicas? En el mundo, en las universidades paganas. ¿Qué teorías económicas nos enseñaron? La teoría de Marx. ¿Qué tan compatible es la teoría de Marx con las Escrituras? ¿Puede haber entonces un cristiano marxista? No creo. Si no está mal. Entonces, ¿qué exige el arrepentimiento? Una renovación de nuestra teoría económica. ¿Pero hemos hecho eso? Eso es lo que no hemos sido. Por una parte sustentamos y estamos de acuerdo con la filosofía de Marx, o con la filosofía de Kant, o con la filosofía de Hegel, y estamos muy cómodos siendo cristianos. El arrepentimiento implica, hermanos, la renovación de nuestra mente. El cambio de dirección en todos los órdenes de la vida. Así que no puede decir, yo me arrepentí hace 20 años. No, debemos estar todos los días siendo transformados por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, para que se forme en nuestra vida una manera de vivir cristiano. Parece que el término arrepentimientos es solo un concepto, pero nos faltan muchas cosas por renovar en nuestra vida, muchas cosas por transformar en nuestra existencia. Cualquiera de nosotros que diga, yo ya soy un cristiano, está mintiendo, porque estamos aprendiendo a ser cristianos. Estamos aprendiendo a pensar como Cristo. Estamos aprendiendo a pensar conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso, hermanos, si nuestra lectura de la palabra es ínfimo? ¿Cómo vamos a alcanzar eso si nuestro conocimiento de la voluntad de Dios es raquítico? ¿Cómo vamos a alcanzar esa renovación del mundo si nuestro conocimiento de Dios y de su verdad es apenas muy poco de lo que debemos aprender? El Señor Jesucristo dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La vida cristiana es la expresión de ese reino en nuestro diario vivir, porque el cristiano es un ciudadano de ese reino. La vida cristiana se ordena en términos del reino, del señorío, del gobierno de Dios. Y eso transforma, hermanos, nuestra concepción de mí mismo, nuestra concepción del matrimonio, nuestra concepción de la familia, nuestra concepción de la amistad, nuestra concepción de justicia.
nuestra concepción de equidad y de todas las cosas que le dan el matiz a nuestra existencia como hijos de Dios. Eso nos lleva entonces al siguiente punto, al tercero. El arrepentimiento significa una articulación de una vida nueva. Miremos dos pasajes, hermanos. Jeremías capítulo 7. Versículo 3. Y bueno, vamos a hacer una lectura de algunos versículos. Miren cómo habla de esa transformación. Dice el versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. El término camino que encontramos en muchos pasajes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir vida. El término camino engloba todo lo que es nuestra vida. Cada uno de nosotros trabaja o estudia, se divierte, etc. Todo lo que haces, todo eso es tu camino. ¿Qué dirección toma tu camino? ¿Cuáles son los intereses que pones en primer lugar para tomar todas las decisiones en tu vida? ¿Y qué es lo que califica tus obras? Para los cristianos debe ser Dios y su reino. Por eso es una exigencia. Dios dice, mejoren sus vidas, mejoren sus obras. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, ejemplos, ¿qué es lo que debes hacer? Justicia. Ahora, tú no puedes decir, bueno, aquí habla de justicia, entonces esto habla de los jueces, de la jurisprudencia. No, tú tienes que ser un padre justo. Sé justo con tus hijos. Hijo, sé justo con tus padres. Eso es lo que está demandando Dios de ti. Haya justicia entre el hombre y su prójimo. Por ejemplo, ¿qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, los hijos no siguen el modelo de los incrédulos. Siguen el principio del reino de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y los padres no siguen el modelo de los paganos, que ahora dicen, es que la psicología dice que no debes gritarle a tu hijo porque lo traumas. Ese no es nuestra autoridad. ¿Qué dice la Escritura? Efesios capítulo 6. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Debe ser padre en concordancia con el reino de Dios. Si amas a Dios, si has conocido a Dios, vas a tomar correctamente el rol que como padre te corresponde. Versículo 6. Otro ejemplo. No oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Es decir, no te debes aprovechar del extranjero, porque el extranjero no está en su tierra. Tú no tienes derecho a humillarlo, a abusar de él. Él es una persona, es imagen de Dios y debes tratarlo con justicia. Lo mismo que al huérfano. ¿Por qué pone la Escritura el huérfano o la viuda? Porque son los más indefensos.
¿Quién va a defender al huérfano? ¿A la viuda? Entonces el Señor dice, haz justicia con ellos. Tú no tienes derecho de aprovecharte de la situación de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque tú eres su prójimo y tú eres su guardador. Pero además de eso, versículo 9, estamos haciendo, hermanos, por el tiempo un recorrido un tanto rápido. Para ejemplos, versículo 9. Desde el 8, pero dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Y cuál es la práctica de la mentira? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Porque en nuestra sociedad estos fenómenos son comunes. Hurtar. Y para hurtar no se necesita traer un arma y decirle, dame todo lo que tienes. Los que tienen la autoridad hurtan legalmente, usando las leyes. Porque eso se ha vuelto el orden del día, el estilo de vida de hoy en día. Debemos volver a Dios. Y debemos, por lo tanto, reflejarlo en nuestra vida cotidiana, porque el arrepentimiento se expresa en una rearticulación de nuestra vida hacia una vida que honra a Dios. El otro pasaje, hermanos, es Efesios 4, a partir del versículo 23 que ya hemos citado. Como consecuencia de esa renovación de la mente, dice el versículo 23, ¿qué viene? Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez aparece la verdad ahí. Por lo cual entonces, como consecuencia, ¿qué debemos hacer? Desechar la mentira. Hablar verdad, cada uno con su prójimo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, sobre vuestro enojo. El que hurtaba, versículo 28, no hurte más, sino trabaje. ¿Para qué? Porque ese es el orden que Dios ha establecido, que con el trabajo obtengamos lo que es bueno para nuestro sustento, pero además también tengamos para compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y podríamos seguir, hermanos, con muchos otros ejemplos. El arrepentimiento, una persona arrepentida, una sociedad arrepentida, es una sociedad que se vuelve a Dios para decirle al Señor, Señor, tú eres nuestra autoridad, queremos vivir en conformidad con tu palabra y expresar esa vivencia en comunión con Dios en todos los órdenes de la vida. Que se conozca que estás reconciliado con Dios, que te has arrepentido y que lo muestres en tu ejercicio como padre, como madre, como hijo, como hermano, como patrón, como empleado. Que ahí muestres este arrepentimiento que has tenido para con Dios. En la renovación de nuestra mente todos los días por la palabra de Dios. Decía que es un ejemplo en nuestro país. En estos días la gente hace ejercicios de penitencia. En ciertos lugares la gente suele latigarse, ¿no?, la espalda, incluso sangrarse.
eso no cambia los corazones. Esas personas mañana que dejen eso van a seguir haciendo las mismas cosas que hacían antes. Otros cargan pesadas cargas de espinas, lastimándose sus hombros, su espalda. Eso no cambia los corazones. Esas personas van a seguir en sus mismos pecados que tenían antes, lo seguirán haciendo después. Los que han ayunado, los que se han privado de carne, los que se han castigado de alguna manera, eso no cambia los corazones. Lo que cambia es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en los corazones. Dios nos ha puesto entonces, hermanos, y nos ha llamado al arrepentimiento. Ya nos hemos arrepentido porque ya hemos venido a Dios, pero todavía necesitamos arrepentirnos porque hay en nosotros muchas cosas que renovar. En nuestra filosofía, en nuestra vida, en todo nuestro pensar. Porque habremos de conformarnos, como dice Romanos 12:2, no a este siglo, no a este mundo, sino a la palabra de Dios. Por eso los cristianos debemos entonces desarrollar teorías económicas que honren a Dios, teorías filosóficas que honren a Dios, expresiones artísticas que honren a Dios, una educación que honre a Dios. Y por lo tanto es una invitación, hermanos, a reflexionar sobre nuestra vida y lo que estamos haciendo. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Cuáles son las ideas que dirigen nuestras decisiones todos los días? En el nombre del Señor, diría: arrepiéntete. El llamado del Señor Jesucristo sigue siendo vigente. Arrepiéntete. Es para ti, hermano, arrepiéntete. Es para nosotros, arrepintámonos. Pidamos a Dios que nos dé una manera completamente renovada de pensar, que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón, para que como personas renovadas también renovemos la cultura. Porque la cultura también debe expresar el arrepentimiento de aquellos que un día caminaron sin Dios y sin esperanza en este mundo, que caminaron alejándose cada vez más de Dios y probaron vivir en la miseria, pero que por la gracia de Dios han sido traídos de nuevo a la casa del Padre, reconciliados para reconciliar. Así que, amados hermanos, ser cristiano significa ser un ciudadano del reino. Ser cristiano significa ser persona renovada por la palabra de Dios en el espíritu de nuestra mente. Ser cristiano significa vivir, aún en los detalles más sencillos de nuestra vida, en conformidad con la ley de Dios. Así que vuelvo a repetir las palabras del Señor: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. La vida cristiana debe mostrar ese arrepentimiento, esa restauración, esa reconciliación en todos los ámbitos de la vida, y el Señor promete restaurar todo y bendecir a su pueblo en toda su vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre, mucho decimos habernos arrepentido, pero cuántas cosas hay, Señor, que no han todavía sido conformadas a tu palabra.
cuántas cosas hay en nosotros que no son fundadas por tu palabra. Nuestra perspectiva de muchas cosas, sobre todo en un contexto como en el que vivimos, donde tus hijos tenemos que expresar valientemente los principios de tu palabra, como personas renovadas, manifestar también un estilo de vida renovado. De nosotros, Señor, ser renovados en nuestras mentes, para que pensemos como hijos tuyos, y así lo manifestemos, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender las dimensiones de este arrepentimiento que habla tu palabra. De ir, Señor, conformándonos más y más a los principios de tu reino. Y que ese reino, Señor, se exprese palpablemente en la vida de cada uno de tus hijos, en lo particular, pero también en la vida en comunidad como sociedad restaurada, para poner en alto tu nombre, Señor, y desarrollar un estilo de vida en el que tú seas honrado como Rey y Señor. Te agradecemos, Padre, la compasión que has mostrado con nosotros, de llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, para ver, Señor, la verdad y vivir en conformidad a esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Respondamos a esta exposición de la palabra entonando el himno 160. Una vez perdido vivía yo. De la séptima parte, Confesión, Perdón y Salvación, letra y música por Austin Miles y traducido por Arturo Sabas. Himno 160, una vez perdido vivía yo.